Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la audiencia pública de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral del 23 de octubre del año de 2025. Doy la bienvenida a los ponentes, al público en general, a las personas que nos siguen a través de redes sociales, en especial quienes lo hacen a través de nuestro sitio, micrositio, que se llama www.reformaelectoral.gov.mx. A todos ellos, bienvenidos. Como ustedes saben, la presidenta Claudia Sheinbaum, con base en la Ley Orgánica de la Administración Pública, creó una comisión presidencial con el encargo de analizar el sistema electoral mexicano, recibir puntos de vista, abrir una discusión pública, y dentro de esta idea la comisión resolvió llevar a cabo audiencias públicas en donde se inscriben las personas interesadas para plantear directa y personalmente sus puntos de vista, que es, digamos, una de las dos grandes formas de participar. La otra, además de las audiencias, es dar a conocer directamente las críticas y las opiniones en el micrositio. Está abierta ahí un espacio para que por escrito cualquier persona pueda dar a conocer sus puntos de vista, y la comisión toma nota de todo lo que se introduce en el micrositio como en las audiencias. En su momento habrá algunos debates y también habrá algunas reuniones con ciertos sectores que están vinculados al ejercicio de derechos electorales y el ejercicio del derecho del voto, con el propósito de obtener puntos de vista que deben tomarse en cuenta. Vamos a continuar con esta audiencia y le damos la palabra a Carlos Loman Delgado, por favor. Gracias. Es un gusto verlos. Ernestina, Pablo, Jesús, Octavio. Bueno, voy a tratar de encuadrarme en los 5 minutos. El texto pues trae una inspiración que trajo el decreto de manera muy particular, y una posición respecto a la metodología, pero lo fundamental es vamos a ir a las ideas porque lo encuadro en un esquema constitucional principalista y por lo mismo minimalista, y entonces me voy a dar la tarea de tratar de resumir estas ideas. En el orden más o menos que recuerdo, obviamente proponemos la idea de que sean reconocidos los derechos electorales de manera muy expresa, como derechos humanos tal cual, pero reconociendo un mecanismo fundamental: a los órganos internos partidistas ser considerados como autoridades. Y en efecto, las consecuencias las trae lo que ya está establecido en el primero constitucional. Esa es una, y una serie de elementos que se van desglosando. La otra, la reforma electoral, me parece que debemos profundizar más a las bases, más a nivel comunitario, desde el punto de vista de una república no solamente federalista, popular, sino también municipalista, comunitaria. Sí se tiene contemplado el nivel de comunidades originarias o indígenas o afroamericanas, pero abajo hay muchos conflictos, incluso principalmente se está grabando el agua con viejos conceptos. Entonces me parece que sí se debe reconocer las comunidades pluriculturales con derechos semejantes a las comunidades indígenas, porque aunque estén en áreas urbanas, déjenme decirles que sí es muy importante resolver los conflictos que se están suscitando allá abajo, por territorio, por ecología, por agua.
y obviamente se van desglosando una serie en la tabla que me voy a permitir ofrecerles, apuntes en la Constitución. La otra es el sistema. Hay que tener mucho cuidado con las palabras porque sí pueden ser muy rimbombantes, muy fuertes, o yo diría una reforma electoral, si no tiene un tinte de reforma de Estado, pues es mínima, ¿no? Entonces yo sí aspiro a que las condiciones del país y la madurez que ha tenido el país, independientemente de las perspectivas de cada grupo, tratar de verlas de fondo, de Estado, y ojalá vayamos evolucionando a un Estado semipresidencialista o semiparlamentarista, porque necesitamos hablar, comunicarnos, escucharnos, vernos, no solamente a los que piensan como nosotros, sino a los demás también, incluirlos, porque esa es la posición que debe tener las entidades de Estado y obviamente sus titulares. La soberanía radica en el pueblo, no solamente a través de los poderes de la Unión, sino esencial y fundamentalmente en el pueblo. En consecuencia, me parece que debemos de buscar ciertos mecanismos, yo lo he denominado secretario ante el Parlamento, ante el Congreso, perdón, para no utilizar otras palabras, pero sí buscar mecanismos para incluso fortalecer, no con la fuerza, sino con la estrategia y la articulación a la figura de la presidencia de la República. Es un inicio, pero me parece que pueden ser puntos que pueden llegar como pétalos de una rosa a tratar de articular un nuevo sistema del Estado mexicano que retome la gran trayectoria histórica de las luchas, en donde se nos escuche a los que somos sociedad civil, pero también donde trascienda y se le dé esa tranquilidad, ese aplome a la figura del Poder Ejecutivo, que por tantos problemas como lo estamos viendo, pues la verdad es que se está muy agobiado, y por la trascendencia que tiene, pues obviamente se trasciende en la moral, en las emociones del gran pueblo de México. En cuestión del INE, yo solamente pediría muy rápido, para resolver muchas cuestiones del INE, retomar el sentido federalista del INE, ¿sí? Para detener un poco las consecuencias que ha traído la gran centralización de la estructuración del INE, que viene siendo una centralización a través de la legislación nacional o general, y que a fin de cuentas sí se dobletea, trascintado por los ámbitos. Me parece que si lo hacemos rescatando el concepto fundamental de federalismo con acuerdos de colaboración con los soples, se puede realizar y ahorrar mucho. En fin, creo que ya la tarjetita. Pero sí me gustaría también mencionar que debemos reconocer y ampliar y acercar estas reformas electorales no solamente a los partidos. Los partidos nos están quedando de todos, yo digo que de todos no se hace uno, no en materia de escaños o de servidores públicos que pueden acceder, sino en función de los problemas del país. Me parece que podemos otorgar a las organizaciones, agrupaciones políticas, así como a las candidaturas independientes o ciudadanas, una oportunidad para también acceder en los territorios donde ellos acreditaron sus asambleas. O sea, un sistema híbrido al que ya tenemos. Muchas cuestiones de parlamentarismo ya están en la Constitución, ya están, pero yo creo que necesita depurarse esto, y el debate lo vamos a dar en las calles. Invitamos a participar en parlamentos ciudadanos, que lo hemos hecho desde que Claudia Sheinbaum sacó el decreto, bueno, las ideas, pero pues no me podía perder la oportunidad de venir a verlos, ¿no? Muchas gracias. Si alguien me puede firmar, o los tres, mi autógrafo. Me gustaría que fueran ustedes. Ahorita nos lo pasa ahí en la mesa. Gracias. Tiene la palabra Felipe de Jesús Pérez Coronel. Muy buenas tardes para los tres. Mi nombre es Felipe de Jesús Pérez Coronel, vengo de Sonora, soy abogado litigante en materia electoral. Pues, mi texto pues ahí está presentado, voy a tratar de resumirlo lo más rápido posible. Mi texto se denomina Partidos Políticos y Pueblos Originarios, en el mismo sentido que el compañero anterior. Expreso una serie de justificaciones para la propuesta.
En esas justificaciones estoy hablando principalmente de dos puntos centrales que ustedes conocen muy bien: los problemas al interior de los partidos políticos, las controversias que están generando al interior de los partidos políticos, pero particularmente la vulneración de derechos político-electorales que se ven en tribunales como las salas regionales y en la sala superior del Tribunal Electoral. Puntualizo en ese texto que es importante prestar atención a la selección de candidaturas. También puntualizo lo de la elección del orden de prelación en la lista de los partidos políticos, y le doy un enfoque a que hay que respetar a los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de la reforma a la autonomía de los pueblos originarios. Es decir, estoy proponiendo una armonización, particularmente yo que vengo de un pueblo yaqui. Entonces, ojalá pudieran tomar en consideración esas justificaciones. Y en concreto, mis propuestas son las siguientes. Para efecto de no vulnerar derechos político-electorales de los pueblos originarios, como el compañero anterior también expresó, en el texto menciono 4 propuestas que se ven en la Ley General de Partidos Políticos, que se podrían ver materializadas en la Ley General de Partidos Políticos y en la Ley General para el Sistema de Medios de Impugnación, que ustedes conocen perfectamente. El primero, se los planteo, es complejo. Yo creo que para efectos de la selección de las candidaturas de los pueblos originarios, tenemos que replantearnos el tema de las encuestas. Es complejo el tema, pero sostengo que no es viable la encuesta para elegir candidatos en los pueblos originarios y que tenemos que respetar sus asambleas. Lo digo con todo el conocimiento de la palabra porque sé cómo se eligen las autoridades tradicionales y creo que todos estamos conscientes de ese reto. Entonces, esa es mi primera propuesta, que la Ley General de Partidos Políticos establezca directamente que en pueblos indígenas se tiene que respetar asambleas directas, nada de encuestas. Mi segundo propuesta es que cuando se generen polémicas al interior de los partidos políticos, también en la Ley General de Medios de Impugnación, se establezca una comisión especializada para atender a estos pueblos originarios. Es decir, yo creo, con mi experiencia, que las comisiones nacionales de justicia al interior de los partidos políticos están muy rebasadas para comprender la cosmogonía de los pueblos originarios. Punto número 3 es también un tema que creo que es muy lógico de entender por los que saben de materia electoral. Creo que el término de 4 días establecidos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación es francamente ya anacrónico. 4 días para un pueblo originario de cualquier parte del país es realmente insultante. Se tiene que replantear y establecer, propongo como en la ley de amparo, 15 días. Propongo que sea más flexible para los pueblos originarios. Eso va a ser complejo para la situación política electoral, pero creo que conociendo algunos pueblos como en Sonora y algunos otros por acá en el sur, creo que es digno reconocerles y darles más facilidades. Es muy complicado que ellos se defiendan en 4 días en términos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Y por último, propongo un tema interesante. Miren, he estado viendo en los municipios en materia electoral que existen juntas electorales municipales. Creo que es un error. Estoy litigando en esa materia. Creo que hay que desaparecer, estimados representantes de esta comisión, hay que desaparecer esas juntas electorales municipales porque no se sincroniza ya con la reforma a los pueblos originarios. Es decir, un ayuntamiento no puede vulnerar los derechos político-electorales de una comunidad y elegir lo que está pasando. Les pongo un ejemplo concreto y con eso termino. En Cuautla, Morelos, hay un pueblo originario que estoy defendiendo, Tetelcingo, y hubo una elección del PRIAN, por cierto, una elección del PRI y del PAN, eligió el ayuntamiento. Hay violación de derechos político-electorales, tiene que ir el pueblo originario a impugnar al ayuntamiento, lo cual es realmente absurdo. ¿Por qué el ayuntamiento tiene que realizar una elección de un pueblo originario? Tienes que desaparecer en la Ley General de Partidos Políticos esa figura ya anacrónica. Gracias. Y respetar sus pueblos, sus derechos político-electorales. Muchísimas gracias. Gracias.
Tiene la palabra María de los Ángeles Huerta del Río. Buenas tardes, querido Pablo, Jesús, Ernestina. Mucho gusto en saludarlos y verlos, y a todos los demás ciudadanos y ponentes aquí presentes. Primero agradezco mucho el espacio, creo que es un debate crucial para nuestra democracia, lo que ahora ustedes están haciendo, y yo centraré esta intervención en 3 ejes de acción que planteo como propuestas concretas. Primero, el tema de una austeridad real con fiscalización, utilizando los recursos que el siglo XXI ahora nos da. Una manera de reducir gastos, yo creo que sería un tope único, nacional, inmodificable. Entiendo que tendrá que tener una lógica de partidos e ingresos a cada uno, pero que sea como de gasto único para los candidatos. Creo que también se puede, en una plataforma del INE, hacer con inteligencia artificial que los partidos registren cada gasto en menos de 48 horas. Lo que están gastando lo sepamos casi de inmediato. Hay manera de que la inteligencia artificial pudiera cruzar automáticamente los datos con los gastos que se hacen en medios y que se hacen en redes, y así se puedan ir detectando las inconsistencias en tiempo real, cosa que no ocurre actualmente, porque eso es como un examen que se hace ex post, ¿no? Entonces habría que poder hacerlo más o menos de inmediato. Yo creo que hay que prohibir absolutamente, si no estuviera prohibido ya, cualquier tipo de préstamo o de créditos o de lo que sea, candidatos para eso. Y en general me parece que una manera también es que se verifique para disuadir de que se esté gastando de una manera impune o corrupta, ¿no? Que haya sanciones penales, que haya inhabilitación para tesoreros o para candidatos o para directivos de campaña o para quienes sea necesario, aquellos que autorizaran gastos fuera del tope establecido previamente, ¿no? Creo que se necesitan así algunas sanciones para disuadir a quienes incumplan con este tema. Y creo que la veracidad en la información en la campaña es obligatoria, no es una opción ni se puede dejar como algo voluntario. Creo que todos sabemos ya que la desinformación es un cáncer terrible que está pasando ahora de una manera que hay que combatirla rápido, y proponemos para este caso un mecanismo que hoy no existe, que sería una especie de ventanilla única de verificación. Que hubiera en el INE una ventanilla única de verificación, un órgano ágil que participara la sociedad civil, a lo mejor profesionales de la comunicación, académicos, ya veríamos, no con funcionarios políticos, sino se trataría de verificar afirmaciones públicas a petición de cualquier ciudadano, ¿no? Si un ciudadano mira que un candidato está diciendo cosas que no son ciertas, entonces se puede solicitar una verificación, y entonces que haya una, en consecuencia, rectificación obligatoria. Si un mensaje es falso, ese infractor, ese que lo está diciendo, pues deberá destinar, por ejemplo, el 25% de su pauta oficial del día siguiente a transmitir la rectificación como una especie de derecho de réplica ejercido de manera inmediata, ¿no? Entonces, en redes puede fijar la corrección, que se le obliga a fijar una corrección por 48 horas, y de manera que sea claro que la mentira se está castigando con la verdad, cosa que debería de ocurrir no solo en este caso, sino en todos los casos de los que ahora somos víctimas la sociedad persistentemente. En cuanto a transparencia digital, pues que todo contenido pagado lleve la leyenda clara de contenido pagado en las redes, y que se prohíba la propaganda masiva de cuentas anónimas o de bots, etcétera, que de algún modo eso se pueda verificar o encontrar que está ocurriendo. Y por último, yo creo que se puede hacer un debate público más fortalecido. Me parece que la manera en cómo están ahorita estructurados los debates son francamente, no son debates, ¿no? Son la exposición de unos diciendo
cosas, pero que se pudiera un poco arreglar eso de manera más libre, y que haya estos debates presidenciales, a lo mejor 3 que haya de gobernaturas, y que también haya acceso a que los diputados, los candidatos a diputados federales, no sé si locales, pero por lo menos federales, también puedan tener algún espacio y crear una franja que se llamara franja deliberativa o algo así, y que en todos los medios públicos y concesionados también, porque también tendrían que hacerlo, que los candidatos tengan manera de exponer propuestas, de responder a los ciudadanos, ¿no? De que haya como más comunicación, no esta cosa de los anuncios de las que todo el mundo ya estamos hartos porque hay millones, ¿no? Sino que ese tiempo se ocupe realmente en que conozcamos a través de medios públicos y concesionados a los candidatos. En conclusión, y termino con esto, creo que se trata de que haya mecanismos más específicos para que, la fiscalización integrando inteligencia artificial pueda integrar realmente, pueda tener realmente sanciones personales contra el despilfarro, el mal uso del dinero. Esa es una. La segunda sería entonces la ventanilla de verificación para que la mentira sí tenga consecuencias por fin, porque pues estamos ya muy cansados de que la mentira en este país, en los medios que nosotros le concesionamos, porque el espacio, el espectro es nuestro, de los ciudadanos, ¿verdad? Pues estamos ya cansados de que haya tanta tolerancia a la mentira brutal. Entonces, los debates tendrían que tener de alguna manera, robustecer la democracia y no solamente estar ahí como hablando con anuncios que no lo hacen. Yo creo que con esto, estas herramientas, si se pudieran tomar en cuenta, y claro, mejorar, ¿no? Porque yo pues solamente estoy haciendo una idea general, pero a lo mejor se puede retomar y mejorar técnicamente la propuesta y construyamos con esto una democracia pues sobre todo más veraz, más austera, más equitativa. Muchas gracias. Gracias. Tiene ahora la palabra Estefanía Altamirano. Por favor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradezco también la apertura de la presidenta para crear esta comisión presidencial. Mi intención de presentarme ante ustedes es para poner en la mesa a un grupo que realmente ha sido un poco invisibilizado, que son nuestros mexicanos y mexicanas en el exterior. La propuesta que planteo se basa en 3 puntos principales, que son representatividad, facilitación del voto y fortalecimiento federalista. Ello con base en una representatividad que sea real. Sabemos que tenemos 6 diputados por acción afirmativa migrante, quienes considero no son realmente, no logran ser la representación de los 12 millones de mexicanos en el exterior que hoy no solamente tienen un impacto en nuestras remesas, sino también en la vida cultural y social de nuestro país. Y en el Senado de la República solamente tenemos a la senadora Karina Isabel Ruiz Ruiz, quien es la única persona que realmente viene a poner en la mesa las cuestiones que nuestros paisanos y paisanas nos dicen en el día a día, ¿no? Entonces, la intención de mi propuesta se basa en que pudiese reducirse el número de diputados, pero al mismo tiempo, en vez de 6 diputados solamente por acción afirmativa, pudiesen ser al menos 10. Y que de estos 10 representen el número de votantes de mexicanos en el exterior que hoy lo hacen a través de los consulados. Y en el tema de los senadores, que se aumente a 2. Sabemos que existe la posibilidad de que los plurinominales desaparezcan. Sin embargo, a mi consideración sería un retroceso en el aspecto de dónde quedarían estos grupos vulnerables que no tienen cabida en el voto directo, ¿no? También en el tema de la facilitación del voto, nuestros paisanos y paisanas se enfrentan a que en cada proceso electoral se tienen que registrar, lo cual lo hace tedioso. Dentro de la propuesta que estoy manejando se encuentra el que a través de la Agencia de Transformación Digital, que hoy nuestra presidenta ha impulsado, se pudiesen compartir las bases de datos de biométricos que existiesen en territorio nacional a través de un registro tanto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el Instituto Nacional Electoral y con los consulados.
de tal manera que también evitemos el problema del turismo electoral, ¿no? No queremos que voten aquí, luego se pasen a votar en algún consulado, pero que sí tengan la oportunidad de ejercer su voto en el exterior. Aunado a esto, que podamos ampliar en la ley el número de boletas que existen en los consulados. Lo vimos en la elección pasada, que los votos, que las boletas que hoy se presentan son insuficientes y que cada vez la participación de nuestros mexicanos y mexicanas en el exterior es muchísimo más activa. Y por último punto sería el fortalecimiento federalista, que bueno, que ahorita sería como comenzar a nivel federal y en un segundo punto que los estados, que los congresos empiecen a legislar para que también los paisanos y paisanas de las diferentes entidades federativas puedan acceder a votar por sus gobernadores. Al final creo que cuando cada uno de nosotros tiene la oportunidad o por algunas cuestiones tiene que emigrar, nuestra intención no es dejar a México, simplemente es ir, lograr pues algunas mejoras en la vida económica, en la vida política, pero creo que todos deseamos regresar. Entonces creo que el dotar de herramientas a nuestros mexicanos y mexicanas en el exterior permitirá que también ellos se sientan parte del sistema gubernamental que nos va a regir, y con ello también empezar a abrir las posibilidades de no solamente en el tema de remesas, sino también de una participación política activa. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora tiene la palabra Jesús Martín Moreno Martínez. Por favor. Les saludo con respeto, distinguida comisión presidencial designada por la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de la República. Buen día a todas y todos. De entrada me es grato tener la posibilidad de dirigirme a ustedes para hablar de un tema crucial para el fortalecimiento de nuestra democracia, que es precisamente la reducción de costos en los procesos electorales. No debe interpretarse como una medida de austeridad malentendida, sino como una oportunidad para poder optimizar recursos, elevar la capacidad institucional y la eficiencia y, naturalmente, consolidar la confianza ciudadana en estas instituciones. Organizar elecciones implica una compleja cadena de actividades, desde el registro de electores, transmisión de resultados y qué decir de un sinfín de números de resolución de controversias. Cada una de estas fases representa costos importantes. Sin embargo, podemos rescatar aspectos exitosos de experiencias internacionales que han demostrado que es posible reducir costos sin la necesidad de poder comprometer la calidad de los procesos electorales ni la calidad del mismo proceso. Busqué, interpreté y encontré 7 breves estrategias que quisiera tener la posibilidad de compartir. Primero, coincido con la compañera ponente anterior respecto a la consolidación de un proceso, de un registro electoral informativo, permanente y automatizado, utilizando naturalmente las herramientas que ya tiene el Estado. ¿Qué decir del mismo sector que encabeza esta sede de la Secretaría de Gobernación, con la información que ahora el documento nuevo de identidad del Registro Nacional de Población puede ayudarle naturalmente al organismo electoral para poder enriquecer información? Cuestiones, misma información del IMSS, del ISSSTE para defunciones o cambio de domicilio, y qué decir de la misma información que está agarrando la Agencia de Transformación Digital. Permitiría poder tener esta información de una manera automatizada sin la necesidad real de operativos de personal para operativos personales y campañas de verificación del mismo INE. Segundo, un uso racional de la impresión y de la logística electoral. Ahorita, naturalmente, y porque es una misma institución del Estado, pues la misma impresión de las mismas boletas recae en la responsabilidad de Talleres Gráficos de México.
No obstante, creo que si se hubieran procesos reales, confiables, de licitación competitivos, podría abrir contratos regionales y producción local a efecto de poder hacer más competitivos los precios, en donde se garanticen naturalmente cuestiones como la impresión de la seguridad en boletas electorales. No obstante, con procesos de licitación se podría eficientar con propuestas económicas de diversas empresas para que tener en el baraje de posibilidades opciones y ofertas que pudieran ser más económicas, ¿no?, para los procesos electorales importantes como el que viene para el 2027. Naturalmente también la integración de tecnología, que si bien se tiene que tener mucho cuidado y mucha cautela para sobre todo pues para el proceso mismo de la votación, sí se puede recurrir muchísimo a ella para pues, la transmisión de resultados, seguimiento logístico y desde luego el desarrollo digital. Cuarto, hablo sobre la optimización del despliegue de casillas y de personal electoral. Pues como saben, en este 2027 es un proceso electoral importante, no solamente por la elección de una nueva legislatura del Congreso de la Unión, por la otra parte que sigue para el proceso electoral judicial. 16 estados tienen gubernaturas y una cantidad grandísima de ayuntamientos y de congresos locales, lo que hace un sinfín de instituciones para la capacitación y para la recolección de resultados, cuyo mismo proceso pues es prácticamente el mismo, porque los ciudadanos solamente están llamados un solo día y una sola jornada electoral a poder participar. Siento que si se concurre con estos OPLES que todavía existen, tratar de amalgamar estos esfuerzos, pues naturalmente se reduce el personal temporal y se puede tener más optimización con la información. Hablo naturalmente de campañas nacionales de información y de educación cívica, llamando a participar para el proceso electoral en todas sus fases. Y también sobre poder instaurar en el INE que también contemple en sus presupuestos algunas contingencias, ¿no?, naturalmente. En conclusión, reducir los costos electorales no significa recortar la democracia, sino administrarla mejor. México cuenta con instituciones maduras y un marco legal sólido. Si adoptamos con buenas prácticas, con responsabilidad, colaboración y visión a largo plazo, podremos consolidar procesos más sostenibles y modernos al servicio de los ciudadanos. Gracias. Gracias. Tiene ahora la palabra Víctor Alejandro Rosales García. Por favor. Hola, buenas tardes. La verdad es que es un gusto estar aquí con ustedes, Jesús, Pablo, Ernestina. La verdad es que para mí es un honor estar aquí con ustedes. Y también quiero hablar precisamente de lo que ya se mencionó aquí, la cuestión del voto de los mexicanos en el exterior. Me parece que es una cuestión antes que electoral, es una cuestión de justicia, ¿no? Porque se habla mucho de que nuestras paisanas y nuestros paisanos son héroes y heroínas, y la verdad es que sí lo son, y por muchas razones, ¿no? ¿Quién de nosotros y de nosotras no tiene algún familiar, algún pariente en Estados Unidos que se ha tenido que ir por las condiciones económicas que imperaron durante muchos años en nuestro país y que muchos de nosotros hemos tenido que vivirlas, ¿no? Y quiero hacer una serie de propuestas muy concretas, ¿no?, para poder avanzar con el voto de los mexicanos en el exterior. Sabemos que ya existe este derecho, ¿no?, pero la verdad es que se ha dificultado mucho, ¿no? En el pasado proceso electoral pues hubo 3 formas de votación, ¿no?, la electrónica, la vía correo electrónico y la presencial. La mayoría de nuestros paisanos optaron por la cuestión del voto electrónico, pero muchos también por la vía presencial, lo cual se dificultó en los consulados por una cuestión de infraestructura, bueno, muchos factores que ocurrieron ahí. Y la verdad es que sí, la propuesta sería que se pudiera ampliar, ¿no?, la posibilidad del voto de los mexicanos en el exterior a través del voto adelantado, ¿no?, como ocurre en otros países, ¿no?, que
no solo el día de la jornada electoral, sino con anticipación, pudieran votar y sobre todo que haya una campaña permanente para estarlos incentivando cuando vienen los procesos electorales a que puedan registrarse también por una sola vez, porque muchas de las, digamos, de las quejas que hay es que se tienen que registrar en cada proceso electoral y la verdad es que eso desmotiva a la gente, ¿no? Dicen, ¿por qué nosotros tenemos que registrarnos cada vez que se vota? Y en México no, es una sola vez, y que este registro sea por una sola y única vez para que se puedan estar en el padrón electoral. También creo que es bien interesante que pudiéramos bajar el número de diputados y de senadores. La verdad es que sí, creo que es una propuesta conveniente, que se mantengan los 300 de mayoría, que haya 100 plurinominales. Yo no soy partidario de desaparecer la figura plurinominal como en muchas propuestas se escucha de una manera muy pues muy tajante, ¿no? Yo creo que tienen una función muy importante, pero sí tendría que haber una modificación a la Ley General de Partidos Políticos para que estos plurinominales sean específicamente como la idea original cuando se pensó, que sean para minorías vulnerables, y en este caso concreto, que pudiera haber por lo menos, y digo por lo menos porque hay casi 40 millones de mexicanas y mexicanos de primera, segunda y tercera generación en los Estados Unidos, que hubiera por lo menos unos 10 o 15 lugares reservados en la Cámara de Diputados de estas 100 plurinominales para ellos y para ellas, ¿no? Y en el caso del Senado, que por lo menos hubiera 2 o 3 escaños precisamente reservados para mexicanos en el exterior, digo, porque son muchísimos los mexicanos y mexicanas que están fuera de nuestro país. También otra propuesta es que haya módulos permanentes del INE, porque esa también es una de las cosas que al parecer desincentiva y desmotiva a los paisanos, porque tienen que estarse registrando, y ya decía, no solo una vez, sino cada que hay proceso electoral, pero que si hubiera la posibilidad de tener en los consulados módulos permanentes del INE, yo creo que eso también ayudaría muchísimo. Y también poder votar no solo con la credencial de elector, digo, porque ya se ha hablado de una propuesta con anterioridad y yo recuerdo que por ahí alguna vez lo mencionó nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, poder votar con la matrícula consular y con el pasaporte, que al final del día pues son documentos que emite el gobierno mexicano a través de los consulados para los paisanos en el exterior, y que se pudiera hacer un cruce de información con las bases de registro del Instituto Nacional Electoral, y que con base en eso también tener esa posibilidad y esa oportunidad de votar, tanto con matrícula consular como con el pasaporte. Y obviamente pues toda esta legislación, esta nueva legislación que se está impulsando, pues que pase por los congresos locales, ¿no? Por los gobiernos locales, por los congresos locales, pues para que cada entidad federativa armonice sus legislaciones locales para que puedan votar nuestras paisanas y nuestros paisanos, no solo por presidente o presidenta de la República o por senadurías, sino también por diputaciones federales y diputaciones locales, y hay quienes incluso impulsan la idea de poder votar por presidencias municipales y todo lo que ello implica. Pero bueno, la propuesta es que sea también ampliarlo a diputados federales y diputados locales. Y ya para terminar, y esta es una cuestión que yo sí creo muy importante, poder impulsar una estrategia, un plan, llamémosle como sea, sobre el fomento y la cultura política democrática y de valores cívicos en nuestro país. Creo que es una parte que hemos olvidado un poco, porque se habla mucho de la democracia, pero tendremos que establecer toda una serie de estrategias precisamente para que haya una cultura política democrática, cívica en nuestro país. Yo creo que es una parte fundamental que nosotros y nosotras tenemos que ir impulsando, no solo desde el sistema educativo, sino desde los propios partidos políticos, que a pesar de que está en la ley, pudiera ser efectiva, pero a través de una estrategia nacional, de un plan nacional, que incluso pudiera estar en el Plan Nacional de Desarrollo que se va a plantear en un futuro, pero que se pudiera hacer desde esta administración. Y de veras agradecerles que organizan estos foros. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra Eulalia María Bermúdez Gómez. Gracias, buenas tardes a todos, y me encanta estar aquí, y sobre todo quiero felicitar no solo a ustedes, sino al pueblo de México, porque gracias a él estamos hoy aquí, a todos los ciudadanos que tuvimos la oportunidad de hacer un cambio en este país.
para mí es muy importante ahora que decían lo del voto electrónico. Nosotros estamos en contra del voto electrónico porque no podemos cambiar el acto público, brindar la plena certeza y la legitimidad de las elecciones. Es el mecanismo de participación ciudadana directa por excelencia, por lo que la pretensión de la utilización de manera generalizada del voto electrónico en las elecciones populares desconoce totalmente el carácter público, convirtiéndolo en algo abstracto, alejado del alcance de cualquier persona. Creo que la fiesta más importante que tenemos en este país, los ciudadanos, son las elecciones. Es en donde todos somos iguales, es el único día donde todos somos iguales, porque nuestro voto vale igual, seamos quien seamos. Y el ir y convivir y el estar ahí es algo que no podemos nunca dejar de hacer, el tachar, eso es algo que de verdad para el pueblo mexicano es una gran fiesta y no debemos nunca olvidarla. Mi ponencia es mucho más larga, pero solamente voy a tratar ese punto y ¿no? La representación política y pluralidad. Desde la elección presidencial de 1988 ocurre una disputa real por el poder público federal y es hasta la elección presidencial del año 2000 en el que entonces el partido hegemónico, o sea, el PRI, pierde las elecciones. A partir de entonces se desarrollan las competencias electorales entre tres partidos, entre tres fuerzas políticas, culminando con la elección del 2012, que es la última elección que gana el partido hegemónico, o sea, el PRI, dejando de figurar en la elección de figurar en el 2018 y en el 2024. Sin embargo, y esto es muy importante, el debilitamiento del partido hegemónico con una eventual recuperación en el año 2012 sigue operando actualmente. Las reglas del sistema electoral de partido, sin que hasta la fecha se haya definido una nueva sistema electoral de competencia electoral. Y por eso es muy importante recordar, porque sabemos que en el 2024 muchos hicieron berrinche y nos dijeron, y en la propuesta presidencial del año 2022 se propuso el cambio de elecciones mixta bajo los principios de dominante de mayoría relativa y de representación proporcional por un modelo de representación proporcional aplicada por entidades federativas. Sin embargo, dicha propuesta fue rechazada y fue rechazada por los mismos que en el 2024 hicieron berrinche y acusaron y dijeron. Entonces, esto es muy importante, siempre lo tenemos que recalcar, ¿no? Ellos decían, ¿no?, que contrario al pluralismo político y al principio de representación proporcional, cuando precisamente, fíjense, proponía cambiar el sistema mixto con dominante de elección de mayoría relativa por uno de representación proporcional. Es muy importante que esta nueva reforma debe recuperar la representación partidaria de las entidades federativas en el Senado, con elección por el principio de representación proporcional que incluya a las candidaturas independientes y tiene que eliminar la representación de partidos políticos de la lista nacional. Y en el caso de la Cámara de Diputados, el nuevo modelo debe obedecer al principio de representación proporcional pura, de tal suerte que el porcentaje de votos se refleje en la representación de esta Cámara lo más fielmente posible. Hay todo un mito que dice que la reforma electoral acaba con la pluralidad y el principio de representación proporcional. Y eso es mentira. Y entonces por eso tenemos que defender eso. Pero yo comencé diciéndoles que yo felicitaba a los ciudadanos porque gracias a ellos estábamos aquí. Pero también les quiero decir algo. Hay muchos ciudadanos que se sienten abandonados. Y hoy, aquí, que para muchos a lo mejor no va a ser el foro, quiero darle voz a unas personas que se sienten abandonadas. Y quiero entregarles, o quiero que les entreguen un pliego petitorio, y perdón que utilice este foro, pero ha sido terrible todo lo que ha pasado. Hay 3 personas que están aquí, los papás de Olín, los papás de Analí, y que quieren entregarles un pliego petitorio.
y por eso también estamos aquí. Muchas gracias por haberme escuchado y muchas gracias al pueblo de México por tener estos foros. Gracias. 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 Tiene la palabra León Einar Calderón Marín, por favor. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Gracias a la comisión nombrada por nuestra presidenta. Yo tengo una propuesta que hace una remembranza de lo que fue el Ágora Ateniense. Para el público en general, el Ágora Ateniense era el espacio de comunidad en donde se discutían los temas electorales, donde se discutían los temas públicos y donde se desarrollaban sus normas, sus leyes, su legislación y por lo tanto su gobierno. Este espacio ateniense, por lógica simple, por el crecimiento de la población, llegó un momento que no era simplemente manejable, ¿no? Entonces, y nuestra forma de gobierno es representativa, no es una democracia directa, es una democracia representativa. Mi propuesta se concreta en cómo podemos crear un ágora nuevamente, aprovechando las nuevas tecnologías. En concreto, esa es mi propuesta. La presente propuesta, titulada Ágora 2025, busca impulsar una reforma electoral integral en México para el año 2025 con el objetivo de fortalecer la democracia participativa, transparencia y equidad en los procesos electorales, inspirada en el proceso de la antigua Ágora Ateniense como espacio de deliberación cívica. Esta iniciativa propone mecanismos innovadores para la inclusión ciudadana, la digitalización de procesos y rendición de cuentas. Se estima, según estudios latinoamericanos, que la implementación de sistemas electorales, la inclusión de las tecnologías en sistemas de participación democrática podría incrementar la participación ciudadana de un 15 al 20%. En el documento pongo las referencias de dónde vienen estos porcentajes. De entre los antecedentes más brillantes que podemos tener, tenemos el caso de Estonia 2005, Brasil, el proceso post-Lavallato y por supuesto el caso Venezuela. Estudios del Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO, y la Organización de Estados Americanos, la OEA, destacan que las reformas electorales con énfasis en tecnología y participación directa correlacionan con mayor confianza pública en las instituciones, pasando de un 25% en latino barométrico, el caso de México 2023, a niveles superiores del 50% en naciones donde ya tienen sistemas híbridos. Los objetivos generales es fortalecer la participación ciudadana, implementar plataformas digitales para consultas previas y foros deliberativos, emulando el modo de la Ágora como espacio de debate inclusivo con énfasis en presupuestos participativos locales. 2. Garantizar la transparencia y equidad, reforzar la fiscalización y financiamiento público-privado mediante inteligencia artificial para detectar anomalías. 3. Modernizar infraestructura electoral, adoptar voto electrónico híbrido, es decir, presencial y también remoto, con protocolos de ciberseguridad certificados internacionalmente. Promover la inclusión, reservar cuotas mínimas para grupos subrepresentados, entre los cuales se encuentran los grupos indígenas, las comunidades migrantes que ya se han mencionado. Medidas específicas: crear una plataforma de Ágora digital, creación de una aplicación, portal web gestionado por el INE, con autenticación biométrica para encuestas vinculantes sobre políticas públicas y selección de candidatos independientes. Requerirá enmienda del artículo 41 constitucional para su obligatoriedad en un 20% de las decisiones partidarias. Esta es una propuesta, 20%. Reforma al financiamiento.
límite del 50% de fondos públicos para campañas, 50% de fondos públicos de origen privado. Con auditorías en tiempo real, vía blockchain, es una tecnología que nos permite hacer esta revisión en tiempo real. Penalizaciones drásticas por opacidad, elevando multas hasta del 200% del monto irregular, alineado con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Voto electrónico híbrido, la implementación piloto se podría hacer en el 2027 para elecciones locales, escalando a elecciones federales posteriormente, cumpliendo con el ISO 27001 y auditorías que ya se han presentado en el caso de la OEA, ¿no? Mecanismos de rendición de cuentas, con introducción y revocación de mandato digital para funcionarios electos, un umbral de firmas del 10% del padrón electoral, fortaleciendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con jueces especializados en derecho digital, que sería otra cosa que nos haría falta. Participación digital en la práctica de la integración de la inteligencia artificial, el blockchain y presupuestos participativos locales. Para operacionalizar la participación ciudadana digital, Ágora 2025 incorpora un módulo específico de propuesta participativa digital a nivel local enfocado a barrios y colonias. Este sistema funcionaría de manera concreta, automática, integrando inteligencia artificial, blockchain, monitoreo de la opinión pública, redes sociales y gestión de plataforma ágil del Ágora digital. Lo que estoy tratando de decir para el público en general es que no es necesario que alguien entre a un dispositivo, sepa utilizar una aplicación, sino en su propio entorno, en la utilización de las redes sociales. Esta tecnología que he mencionado nos permite conocer cuál es la opinión generalizada sobre determinadas decisiones públicas, sobre lo que está pasando, y permite recoger la opinión pública sin necesidad de hacer consultas. El flujo práctico de participación, registro y consulta inicial. Los ciudadanos por barrio, geolocalizados por GPS, autentican la aplicación biométricamente y acceden al Ágora barrial virtual. Cada una en un municipio se asigna un presupuesto participativo anual. Ya pongo ahí un ejemplo en el documento original de porcentajes que se podrían utilizar, y me refiero al artículo 116 constitucional. Dividido por barrios, la inteligencia artificial analiza datos iniciales como reparación de calles o parques y preocupaciones que pudiera haber. Para concluir, bueno, tengo el documento publicado, pero se trata de llevar desde el barrio, desde la colonia, hasta lo local y después a lo federal, cómo podemos tener una interacción segura. La utilización de blockchain nos permite darle una protección digital a los datos, a la información que se recaba, y que no permite ser violada, que no permite ser vulnerada, ¿no? Entonces, esa es mi participación. Muchas gracias. 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 Tiene la palabra ahora Santiago González Nochebuena. Hola, buenas, mucho gusto. Me gustaría agradecer que existan espacios como esto. Creo que es bastante motivante, ¿no? Saber que hay espacios aquí donde la ciudadanía puede hablar sobre este tipo de cosas. Que pues es muy importante, ¿no? Justo estamos hablando de la democracia en México. Y justo de eso es de lo que quiero hablar, sobre cómo democratizar aún más, pues, el sistema que ya tenemos, ¿no? Voy a ser breve porque solamente tengo 5 minutos, ¿no? Pero, pues bueno, yo vengo aquí, qué bueno que no soy la primera persona en hablar sobre esto, pero quiero abogar sobre la representación proporcional, ¿no? Y del empoderamiento de la gente en la decisión, bueno, y en la elección de sus representantes en el poder legislativo. Actualmente, pues dale, ¿no? Tenemos un sistema mixto, ¿no? Entre la lógica de que el ganador se lleva todo y representación proporcional. Y pues bueno, yo creo que deberíamos transicionar más a que todo sea representación proporcional, porque al final del día la representación proporcional existe para plasmar en el gobierno exactamente qué tanto quiere la gente de algo, ¿no? Si un, no sé, 33% de la gente votó por algo, que ese 33% se vea representado en el gobierno. Y al final del día ese es el rol de la democracia, representar lo que la gente quiere en el gobierno, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, eso, ¿no? Qué bueno que ya hablaron de eso, porque pues ahora puedo hablar de la otra parte de lo que quería decir, que tiene que ver con la democratización de la elección de pues, quienes nos representan.
Actualmente, pues sé que hay muchas quejas cuando se habla como de partidos y nuestros legisladores y todo eso, y hay gente que se queja bastante de que haya ciertas personas, ¿no?, representando los intereses de pues, los votantes de X o Y, cualquier partido, ¿no? Y pues bueno, eso tiene mucho que ver con que actualmente los partidos tienen demasiado poder en pues, quienes ponen ahí, ¿no? La gente realmente cuando vota por representantes y todo eso no vota tanto por la persona, sino más por el partido que lo pone, ¿no? Y al final del día, pues de quién depende qué persona pongan en la boleta, del partido mismo, ¿no? Entonces lo que yo quiero proponer aquí tampoco es tan innovador, ¿no? Se hace en otros países, ¿no? Sobre todo cosas como Finlandia y Estonia y así, pero lo que me gustaría hacer es empoderar el rol de la población, ¿no?, y los votantes en estas decisiones. Propongo que se haga un sistema de listas abiertas donde pues además de votar por X, Y o tal partido, haya alguna lista como de que el partido proporcione, ¿no?, de gente como que eligió para representar sus intereses en el Congreso, ¿no?, y así, y que dentro de esa lista los votantes o las votantes puedan calificar si aprueban o desaprueban o son neutrales con respecto a los distintos candidatos y candidatas que hay en esa lista. Esto va bajo la idea de, pues bueno, actualmente también sucede mucho esto de que pues, las personas con más atención mediática tienden a llegar como al poder, ¿no?, en las cosas legislativas o en general, ¿no? Pasa mucho eso. Y eso significa que aunque hay una persona que la gente sabe que es corrupta o algo así, pero pues, si tiene más atención mediática, la gente termina votando por eso, ¿no? Porque pues esa es la opción que hay y la opción que pone el partido porque es la más famosa y por tanto la que más probabilidades tiene de ganar. Un sistema así en el que se puede elegir a quienes sí aprobamos y a quienes no aprobamos, permite que incluso si conocemos mucho a algún candidato o alguna candidata o algo así, porque pues es muy sonado en redes o algo así, podemos, si sabemos que no queremos que esa persona nos represente, si votamos por X o Y partido, podamos decidir en la boleta, sí, voy a votar por este partido, pero no quiero que esta y esta persona me representen, no quiero que ninguno de ellos me represente, pero sí creo que debería representarme tal, tal y tal, y así reorganizar la lista de representación proporcional de forma en que las personas que la gente realmente, bueno, que los votantes de determinados partidos apoyen, realmente sean las personas que terminan pues viéndose representadas en las cámaras, ¿no? Entonces, pues sobre todo eso, ¿no? Porque el punto de la democracia es representar lo que la gente quiere que se represente, y creo que es importante que tanto, pues nada, ¿no?, se represente en proporción, que tal número de personas quiere tanto, y bueno, no, porcentajes, ¿no? Que lo importante es que si tal porcentaje de personas quiere algo, que ese porcentaje esté ahí, y que si ese porcentaje quiere que haya que tal persona no los represente, que esas personas no los representen. Y de esa forma podemos combatir no solo podemos fortalecer la democracia y empoderar a la gente, sino también podría ayudar de una forma bastante suave y orgánica a combatir la corrupción y el clientelismo que sucede pues, en los procesos internos de partidos, porque al final del día pues, se trata de lealtad al partido, ¿no?, quien llega a las boletas y todo eso, y así podemos devolverle el poder a la gente, que pues, es al final del día la lógica de la democracia, ¿no?, que la gente sea quien ostente el poder, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Agradezco a los ponentes su participación, tomamos nota de sus propuestas, agradezco al público su asistencia, al equipo técnico, a quienes nos han seguido a través de redes sociales y de nuestro micrositio www.reformaelectoral.gov.mx, que es el micrositio de todos aquellos que quieren participar de alguna forma, con absoluta y total libertad, en esta discusión sobre la situación de nuestro sistema electoral y las reformas que podrían introducirse para mejorarlo y para hacerlo más cercano y más vehículo de expresión del dictado democrático del pueblo de México.
y convoco para el martes 28 de octubre de 2025 a audiencia pública de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. Muchas gracias por su presencia.